Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les damos las gracias a todos los que están conectados esta noche. En esta semana corresponde a la comisión de EDIRAC la formación, para lo cual le hemos pedido de favor al Padre Jesús Galván, que nos acompaña ahora, para que explique lo que es la comisión de EDIRAC. También vamos a mostrarles en un principio unos breves videos en donde nos presentamos los que formamos la comisión de EDIRAC aquí en la parroquia. Les agradecemos mucho y les pedimos que compartan, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Alberto Reyes y estoy coordinando la comisión de EDIRAC aquí en la parroquia. Me acompaña la Madre Carmen, que nos acompaña en esta comisión. Madre Carmen. Muy buenas noches a todos. Es un placer poder estar con ustedes en esta semana de EDIRAC, en donde vamos a poder compartir pues un contenido muy asombroso, un poco desconocido para la mayoría de nosotros, pero muy enriquecedor. Ojalá que sea de su provecho, de su agrado, y pues ojalá que se puedan también interesar más acerca de lo que es este contenido de ecumenismo, diálogo interreligioso. Así es, Madre. Y esténse muy atentos porque vienen temas muy importantes. Esta comisión, desgraciadamente, es muy desconocida y por eso queremos que ustedes estén atentos a lo que van a escuchar y lo que van a conocer en esta semana. Los esperamos. Hola, soy Felipe Ríos. Estoy en la comisión de EDIRAC. Me toca la comisión de lo que es SEBIN. SEBIN es un curso de espiritualidad bíblica para hombres y mujeres. Este curso es un curso muy diferente a los que has vivido. Es un curso que transforma tu vida a 360 grados. Por eso les hacemos la más cordial invitación para que en la primera semana de noviembre nos hagan favor de acompañarnos y enterarse en qué consiste. Gracias. Mi nombre es Jaime Antonio Cisneros Santana y participo aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en la comisión EDIRAC en la dimensión ecumenismo. El ecumenismo lo podemos definir en breves palabras como la actividad que se realiza en la Iglesia para recuperar la unidad entre los cristianos. Es una actividad que tiene mucha importancia y que poco conocemos de qué es lo que hace la Iglesia, cómo lo realiza y de qué manera podemos nosotros participar en ella. Es por esto que ahora los invitamos para que en la primera semana de noviembre nos acompañen a todos los miembros de esta comisión, en donde cada uno irá explicando en qué consiste su propia dimensión. Muchas gracias. Mi nombre es David Padilla, de la comisión de EDIRAC. Soy encargado de la dimensión de apologética. La apologética entra dentro de las disciplinas teológicas. Actualmente también es conocida como teología fundamental, la cual intenta explicar los fundamentos de nuestra fe. Tal como nos dice en 1 de Pedro 3:15, hay que estar preparados para dar respuesta de nuestra fe a quien les pregunte. Gracias. Muy bien, pues se los dejo aquí con el Padre Jesús Galván, que es quien nos va a hacer toda una exposición de lo que es la comisión de EDIRAC. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues voy a intentar, ¿verdad? Es toda una exposición. Bueno, ahorita todavía no. Tiene más o menos algunos meses que tuve la oportunidad de estar colaborando en esta comisión. Voy a comenzar por el nombre. Por el nombre de la comisión, que hemos llamado EDIRA, ¿verdad? Aquí en un momento más voy a cargar el logotipo de la comisión, que es Ecumenismo, Diálogo Interreligioso y Apologética.
Hace más o menos un año que el señor obispo don Faustino me pidió que colaborara en esta comisión, y ya el padre Mauricio, que había estado también colaborando, había hecho estas siglas así, ¿no? Él había pospuesto este juego de palabras, EDIRA, que después un servidor, al entrar en la comisión, lo traté de conjugar con los sacerdotes encargados, y todos estuvieron de acuerdo en que se quedara de ese nombre, ¿no? Al final de cuentas son siglas, más o menos. Algunas diócesis tienen diferentes siglas, pero todas van encaminadas a estas tres palabras: ecumenismo, diálogo interreligioso y apologética. Ahorita voy a comentar cómo ha sido más o menos el recorrido de esta comisión. En el plan diocesano de pastoral, que es lo que nos rige a todas las pastorales, que tiene todavía vigencia hasta el 2025, en la cuarta etapa vemos que Monseñor Faustino es quien tiene la iniciativa, estoy viendo bien hacia la cámara, tiene la iniciativa de que esta comisión se lleve a cabo aquí en la diócesis de Querétaro. Hasta antes de Monseñor Faustino no existía la comisión como tal conformada aquí en la diócesis. Entonces es don Faustino Armendáriz quien propone que se forme esta comisión. Y una de las ideas o principales motivaciones que tenía Monseñor Faustino era la parte de la apologética, ¿no? Él veía una problemática de muchos católicos confundidos en esta parte de la fe, que abandonaban la fe cristiana, la fe católica, ¿no? Entonces, como parte, él muchas veces lo mencionó en la visita a los decanatos, porque al hacer la visita a los decanatos, después de hacerla, él hace una evaluación y sugiere que se conforme esta comisión. Me parece que el primer presidente o sacerdote encargado de la comisión fue el padre, ¿cómo se llama? Nolasco, no me acuerdo de su apellido, disculpen. Después vino el padre Mauricio, y como tercer encargado un servidor, en espacios de tiempo muy breves. Repito, una de las principales motivaciones de Monseñor Faustino fue la apologética. No sin dejar de lado la cuestión del ecumenismo, porque como ustedes saben, a nivel nacional, vamos a decir, la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene una estructura de comisiones y de dimensiones que no forzosamente tienen que adaptarse ya más bien cada obispo decide qué comisiones, de acuerdo a su realidad de cada diócesis, decide qué comisiones adoptar o incluso crear alguna nueva de acuerdo a las necesidades pastorales, ¿no? En la Conferencia del Episcopado Mexicano se encuentra la comisión con un enfoque de la comunión principalmente, ¿no? Entonces, en la SEM tienen esta visión de buscar la comunión principalmente, y al final del día la comisión podríamos resumir que es el problema de la unidad, ¿no? Ese es el asunto con esta comisión. El problema de la unidad al interior con los cristianos y con los no cristianos. Voy a pasar otra imagen, me parece que la tengo aquí en el mismo Keynote, sobre esto que estoy hablando, para hacerlo como muy resumido, muy esquemático lo que estoy diciendo. El Papa Francisco dice en la Alegría del Evangelio, cuando habla en este apartado sobre el problema del diálogo, que el ecumenismo tiene raíz en el deseo de Jesucristo, en la oración que dice: Padre, que todos sean uno, de Juan 17:21. Esto ha sido repetido por varios papas, incluso desde los primeros años en que surgió el ecumenismo, que surge en ambientes no católicos, el problema de la unidad. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando estaba la misión en lugares donde no se conoce a Jesucristo, en el momento de predicar la palabra de Dios, ¿qué sucedía? Pues que llegaban los católicos,
pero también llegaban los anglicanos, también llegaban metodistas, también llegaban infinidad de denominaciones cristianas, ¿no? Entonces, eso era una manera de confusión para los que no conocían a Jesús. Es decir, bueno, me vienen a anunciar a Jesús, pero es que el católico me dice una cosa y el adventista del séptimo día me dice otra, y pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces surge en ambientes protestantes, vamos a decir en ambientes no católicos, asociaciones, ¿verdad?, para tratar de resolver estos problemas de falta de unidad, porque al final del día, cuando no tenemos unidad, no damos testimonio, y eso en todos los ambientes, aún al interior del catolicismo, ¿no? Entonces, el deseo de Jesucristo en Juan 17:21, en esa oración sacerdotal que escuchamos, es que todos sean unos para que el mundo crea. Es decir, una de las principales finalidades es dar testimonio en la unidad. Sin la comunión, sin la unidad, no podemos dar testimonio. Sabemos que el enemigo, el demonio, es el que divide, ¿no? Entonces, sí podemos hablar muy bonito, sí podemos manejar mucha cuestión teológica, sí podemos, pero gran parte del testimonio es la unidad. Y cuando no hay unidad entre los cristianos, pues esto era realmente, o ha sido hasta hoy, el talón de Aquiles de la evangelización en lugares no cristianos, ¿no? Entonces, esta comisión, o el ecumenismo, el diálogo interreligioso y la apologética, DIRA, como nosotros la conocemos aquí, el problema básico es el problema de la unidad. Y lo vamos a ver en 3 realidades diferentes, este problema de la unidad. Ya he dicho que es esto impide la evangelización, impide dar testimonio ante otros no cristianos. Entonces, el primer problema encontramos dentro de los cristianos, ¿no? No es el único. Otro problema lo encontramos dentro de la relación que tiene la Iglesia con los que no son cristianos. Y para el problema de la unidad entre los cristianos, bueno, tenemos el trabajo del ecumenismo. La palabra ecumenismo viene de una raíz que significa varias cosas, ¿no? Entre ellas oikos, que es casa, pero es buscar la unidad. Y para en el ambiente no cristiano, bueno, en el ambiente no cristiano, principalmente con las religiones monoteístas, como en el caso del Islam y los judíos, tenemos el diálogo interreligioso. Entonces, cuando hablamos de cristianos, hablamos de ecumenismo, la unidad entre los cristianos, y cuando hablamos de los no cristianos, hablamos de diálogo interreligioso. Pero aquí en estos problemas, en medio de estos 2 grandes problemas, tenemos otra cosa, que hay un documento que se llama así, Directorio para la aplicación del ecumenismo y el diálogo interreligioso, que pueden consultar en internet. Este directorio nos dice que hay un problema porque, además de estar, no solamente podemos en el ámbito religioso ver a los cristianos y no cristianos, el mundo no se divide en cristianos y no cristianos, sino también hay sectas y nuevos movimientos religiosos, ¿no? Tan solo en el ámbito cristiano, nosotros lo que decimos ámbito cristiano, sabemos hasta, no sé, datos que yo empezaba a conocer cuando trataba de investigar este ámbito. Hablábamos de más de 30,000, 35,000 denominaciones cristianas, y en un ámbito de crecimiento de mucho más denominaciones cada semana, cada mes, ¿no? Imagínense, tan solo decir que son, ahora no recuerdo cifras exactas, pero decir que son más de 30,000 denominaciones cristianas, eso es algo bárbaro, ¿no? Que uno no se puede llegar a imaginar la cantidad de personas pues que se dicen cristianas, ¿no? Porque espero que esto no suene despectivo al decir que se dicen cristianas, o más bien que ellos se autodenominan cristianos, ¿no? Pero eso es todo un lío, la verdad es que es todo un lío, porque tenemos que, en el momento del trabajo pastoral, ¿verdad? Por supuesto, yo he escuchado, por ejemplo, al padre Luis Toro, que es alguien muy conocido en el ámbito de la apologética. Siempre cuando está él hablando con alguien que no es católico, le dice, ¿a qué congregación perteneces, no? O sea, quiero saber con quién estoy hablando. ¿Eres pastor o eres oveja, no? ¿Por qué?
porque esto tiene mucho que ver con, para saber con quién estás dialogando, ¿no? Bueno, entonces para ese principio de las sectas y nuevos movimientos religiosos se habla de la apologética. Como ya comentaron en un video al principio, es la teología fundamental, es decir, es necesario que para poder entablar un diálogo de comunión, el católico tenga bien presente quién es el católico, es decir, que tenga bien cimentado su fe, que conozca su fe católica, porque quien no conoce bien su fe católica no puede entablar un diálogo con alguien que no es católico, o con alguien que no es creyente, o con algún, lo voy a decir de esta manera, incluso con un católico al interior que no conoce su fe, ¿no? Porque le digo, en este ámbito tiene sus complejidades, ¿no? Cuando hablamos de católicos, pues hablamos de católicos que son formados y los católicos que no tienen tanta formación, ¿no? Y al final del día, esta comisión está propuesta para promover la unidad dentro y fuera de la iglesia, al interior y al exterior, con los católicos y no católicos, ¿no? Al interior para decir, bueno, sí tenemos rupturas y también entre nosotros a veces no tenemos la suficiente calidad cristiana porque se parece que se hablan dos lenguajes distintos entre los católicos de a pie y los católicos que van a misa todos los días y empiezan a manejar otro lenguaje, ¿no? Y lo importante de esto es aprender a tender puentes, ¿no? Aprender a dialogar con todo el mundo, ¿no? Con aquel que piensa diferente a ti, aún dentro de la misma fe católica, porque aún dentro de la misma fe católica tenemos una infinidad de vivencias, ¿no? Yo recuerdo a una señora que ahora sí veo que los curas hablamos demasiado, ¿no? Una señora que me decía, padre, yo cuando no conocía mi fe, mi Dios era San Judas Tadeo, ¿no? Ya una vez que la conocí, yo decía que San Judas Tadeo era más que Jesucristo. Imagínense, ¿no? O aquella catequista que dijo, es que pues el Espíritu Santo es como un Dios chiquito, ¿no? A veces este tipo de cosas nos lleva a generar divisiones, y es importante aprender a generar puentes, aprender a dialogar en un lenguaje común. El Papa Francisco en este sentido me late que ha sido un papa que tiene mucho de esto también, como lo ha sido también Juan Pablo II cuando escribió su documento Ut Sumum Sit, que es que todos sean uno de los documentos también que explica el problema de la unidad, es decir, tender puentes con todos al interior y al exterior. Bueno, entonces tenemos estas tres problemas, lo vamos a dimensionar de estas tres formas: el ecumenismo ante los cristianos, el diálogo interreligioso entre los no cristianos o religiones monoteístas, principalmente judaísmo y el islam, y la apologética en cuanto a las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Y entiéndase la apologética no solamente como estar a la defensiva, sino entiéndase la apologética como aquella parte de la comisión que ayuda a los católicos a mejorar su identidad, porque el primer destinatario de la apologética tiene que ser el católico. ¿Por qué? Porque es que el católico conozca su fe, que tenga lo fundamental, que sepa dar razón, como ya lo dijeron, que sepa decir por qué va a misa, que sepa decir por qué se confiesa, que sepa decir teológica, bíblicamente, fundamentar su fe, decir, bueno, yo me confieso porque, bueno, la Sagrada Escritura dice que ha delegado este poder y les dijo, reciban el Espíritu Santo, quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, es decir, que sepa explicar y dar razón a esa fe. Entonces, el principal destinatario de la apologética es el mismo católico, para fundamentar su identidad y resolver el problema de la unidad. De hecho, pues no hice tantas diapositivas, ¿no? Tengo ahorita otra donde voy a desglosar los destinatarios y las actitudes que tendríamos que tomar. Regreso, espero que no los haga pelotas, regreso al logotipo, que voy a tomarme la libertad de mencionar que es un logotipo que un servidor junto con el equipo de laicos que trabajamos en el periodo que me tocó estar en la comisión, teníamos otro logotipo. La verdad es que no sé si este va a ser asumido todavía, porque no es una cosa que ya sea
puesto sobre en documentos y que ya esté, vamos a decir, totalmente validada, porque bueno, en el encuentro diocesano en el que me tocó todavía estar, lo di a conocer y a los pocos meses fue cuando me cambiaron de la comisión, no me quitaron. Pero me gusta porque tengo en este logotipo 4 palabras que me ayudan a explicar el trabajo de la comisión. Anteriormente teníamos una Biblia, un Cristo, ¿verdad? Y los elementos del Islam y una menorá del judaísmo, ¿no? Entonces sí, se hablaba de todo, la palabra. Entonces nosotros pensamos, si queremos entablar un diálogo con aquellos que piensan diferente a nosotros, aún con los que no son cristianos, voy a quitar la cruz. Me atreví a hacer eso, pero dejé el Espíritu Santo, no se me escandalicen. Y es una propuesta visual nada más, de la cual me voy ahorita a apoyar para explicar el trabajo de la comisión, además de lo que ya he dicho, ¿no? Puse la palabra identidad, porque he dicho que sin identidad no hay posibilidad de un buen diálogo. Quien no sabe quién es, se pierde en el diálogo con otro, ¿no? Entonces, claro, se entiende que uno a nivel filosófico no se redescubre en el otro, a nivel humano y todo ese discurso, ¿no? En el campo de la teología, de la pastoral, de la doctrina, quien no conoce su fe, repito, se pierde. Es fácil elaborar un cóctel de tu fe cuando no conoces tu fe. Entonces, la identidad, la palabra identidad, en este logotipo está hablándonos de la apologética prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener todos claros? Y en ese campo, por ejemplo, los cursos de SEBIN, cursos bíblicos, los cursos de teología fundamental, son de mucha utilidad en el campo de la identidad del cristiano. También otra de las cosas de la naturaleza de esta comisión, además de ayudar a reforzar la identidad del cristiano, será también la de aprender a dar razón de su fe, conocer su identidad y, por supuesto, el conocimiento y la profundidad en la palabra de Dios y en el magisterio. Una vez que un cristiano, un católico, conoce su fe, se posibilita al diálogo. Y en este campo del diálogo necesitamos tener presentes muchos valores. El valor del respeto, ¿verdad? El valor del respeto por el otro, el valor de saber que Dios habita como dice el documento de la Lumen Gentium, Dios ha depositado la semilla del verbo, ¿verdad? En otras culturas, incluso en otros que piensan diferente a nosotros. Solamente la persona que está abierta al diálogo es la persona que puede evangelizar. A lo mejor son palabras muy atrevidas de mi parte, desde un pobre cura, vicario, ¿verdad? Pero no se puede evangelizar sin diálogo. No se puede, la fe no se impone, la fe repito, no se obliga a creer a nadie, ¿no? Por eso otro de los conceptos fundamentales en esta comisión es la libertad religiosa, ¿no? La libertad religiosa que ahorita voy a mencionar con el campo del diálogo interreligioso. La fe no se puede imponer, y esto lo vamos a ver en el proceso de la catequesis de los papás, ¿no? Si un papá obliga a un adolescente, bueno, puede obligar a un niño a que no sabe, esto es cierto, ¿no? Pero ya una persona, un adolescente, un joven, pues ya no va a poder obligar, más bien necesita dialogar, necesita darle testimonio. Repito, quien no está abierto al diálogo no puede evangelizar. Y en este campo hay mucho que decir, por ejemplo, de la comisión a nivel nacional. El diálogo, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Monterrey, ellos manejan 5 campos en el diálogo. El diálogo, ahorita no recuerdo todo, ¿verdad? Que me perdone el padre que está encargado allá, que es amigo mío, ¿ya? El diálogo por la paz, el diálogo por la ecología, el diálogo con la cultura, me faltan otros 2, pero
Es decir, sin diálogo, ¿verdad? Ahorita en la sociedad actual, donde sabemos que nuestra fe no es algo que esté monopolizado en nuestro país, ¿no? Tan solo en los últimos, estamos hablando censos de hace 5 años, ya no somos el 90% de los católicos, somos el 80 y tantos, y quién sabe si va en una tasa de crecimiento que va mucho menos, no lo sabemos. No podemos ya presumir que el catolicismo sea, vamos a decir, la fe que predominante en nuestro país. Es difícil, es lamentable, ¿verdad? En ese sentido, yo como católico pues lo digo así, para mí es lamentable. Digo, me tocó alguna vez en un encuentro nacional estar con un musulmán y con judíos, ¿no? Tuve esa dicha, esa oportunidad de entablar diálogo con ellos y escuchar a un musulmán que decía, dice, estamos en una conferencia de diálogo interreligioso. Entonces el musulmán me decía, estamos en la misma mesa, todavía no había pandemia, podíamos comer juntos, sí, cerquita, ¿no? Y dice, es que pues nosotros sufrimos primero discriminación porque nos ven con nuestra vestimenta y pensaban que somos terroristas, ¿no? Segundo, en su país todavía no hay una manera legal de poner una mezquita, ¿no? Todavía existe ese prejuicio de falta de libertad religiosa, ¿no? Y yo, no, sí, falta de libertad religiosa, ¿no? Claro que, ¿por qué? Porque la libertad religiosa es un presupuesto para abrazar la fe. Cuando nadie se puede decir que es evangelizado si no tiene libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque la evangelización consiste en el amor de Jesucristo y nadie te puede obligar a amar. Un presupuesto del amor es la libertad, ¿no? Entonces, un presupuesto para la evangelización es que haya libertad religiosa. Ay, ya, sí. Está bien, no hay problema. Yo aquí ya le di play. Es que haya libertad religiosa. Sin libertad religiosa no puede haber una evangelización, ¿cómo se dice?, auténtica. Entonces este musulmán me decía, a mí me pesa, y que nosotros para poder tener una mezquita tenemos que disfrutarla de Instituto Cultural. De hecho, aquí en Querétaro, para los que nos estén viendo, aquí en Querétaro yo conocí dos ramas de musulmanes, y los dos tienen, ellos le llaman mezquitas, pero en realidad físicamente no tienen una estructura de mezquita, porque pues todavía no es algo, vamos a decir, tan abierto aquí en nuestro país. Ellos le ponen centro cultural musulmán, ¿no? Pero en realidad sirve de culto, ¿no?, para ellos. ¿Esto por qué lo estoy mencionando? Porque para el diálogo un presupuesto es el respeto al que es diferente, al que piensa diferente a mí, y saber que en el otro puedo encontrar también algo valioso, ¿no? Esto, repito, para algunos no es tan sencillo de masticar, porque hablando en plata pura, por ejemplo, una vez me tocó estar en la Universidad de Anáhuac en un foro de diálogo interreligioso, y uno de ellos era budista, pero tanto el budista como el musulmán, de quien estoy seguro es que el budista era mexicano y era católico y era del verbo ya no soy, ya me hice budista, ¿verdad? Por eso digo, es complicado en nuestros ambientes a veces esto, porque yo tras bambalinas, por así decirlo, después del diálogo que tuvimos ahí con los universitarios, las preguntas que nos hacían, yo le dije, tengo curiosidad de saber si tú eres católico antes de ser budista, porque no naciste budista, ¿no? Porque yo creo que estoy más convencido, discúlpame que te lo pregunto, me dice, sí, yo ya era católico, pero me fui al extranjero, conocí el budismo, me convenció y me hice budista, ¿no? Entonces por eso digo que no es tan fácil de masticar esta realidad aquí en nuestro país, cuando lo que ha prevalecido ha sido el catolicismo, y tenemos una historia a veces lastimada de nuestro catolicismo. En fin, espero que no los esté haciendo dormir, ¿verdad? He hablado de la identidad, he hablado del diálogo, por supuesto la unidad,
La unidad es una de las como he dicho, es la principal finalidad de la comisión, tanto a nivel interior como a nivel exterior, con los cristianos y los no cristianos. Pero es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que sean todos uno, como tú y yo somos uno, dice la oración sacerdotal de Jesús. Al final del día, la unidad es una de las máximas expresiones del amor de Dios en la humanidad. Pero quiero decir que una unidad en la diversidad, porque la unidad para nosotros, yo creo que para nadie, se puede entender que la unidad significa homogeneidad, ¿no? Es decir, que todos seamos y pensemos iguales, ¿no? De hecho, la riqueza de la iglesia es que somos diferentes, que tenemos capacidades diferentes, que aportamos diferentes cosas. Eso es una unidad en la diversidad, ¿no? El Papa Francisco lo ha dicho también, debemos de ser artesanos de la unidad, ¿no? ¿Y por qué artesanos de la unidad? Porque dentro así como somos tan diferentes los sacerdotes, no somos iguales, ¿verdad? Somos de tan diferentes caracteres, temperamentos, modos, ¿verdad? Así hay de muchos, ya están viendo las caras aquí. También hay muchos católicos diferentes, pero cada uno tiene un aporte del Espíritu Santo, ¿no? Dios ha depositado en él un aporte del Espíritu Santo, y lo que hace posible la unidad, al final del día, el promotor y el autor de la unidad es el Espíritu Santo. Es por eso que hemos colocado la paloma del Espíritu Santo con el fuego que la abraza, un fuego que se forma a través de la paloma, porque el autor de la unidad es el Espíritu Santo, no nuestros prejuicios, no nuestro bagaje cultural, no nuestra capacidad humana, no, el autor de la unidad para nosotros los creyentes es el Espíritu Santo, y solo es a través del Espíritu Santo cuando las cosas funcionan, porque Dios trabaja con nuestras virtudes, no con nuestros defectos, y es Dios el que trabaja, y es Dios el que hace la unidad. Ustedes recordaremos el pasaje de Pentecostés, que el fruto de Pentecostés fue precisamente que cada uno empezó a hablar en lenguaje de aquellos que no conocían. Dice, ¿cómo? ¿Qué hijo de persos y de varios lugares? ¿Y cómo es posible que los estamos oyendo hablar en diferentes lenguas? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el promotor de la unidad. Por eso no podía dejar de estar en este logotipo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dice, el que os recordará lo que yo os he enseñado. Es el Espíritu Santo el que no se preocupen por lo que habréis que decir. El Espíritu Santo les pondrá palabras para aquello que van a decir, ¿no? Entonces, es una maravilla recordar que es el Espíritu Santo el autor y el promotor de la unidad. Que nosotros hemos de ser artesanos de la unidad, como dice el Papa, porque somos diferentes en medio de nuestras diferencias, católicos y no católicos. Y un ejemplo de esto es a lo mejor lo que se dio aquí en la ciudad de Querétaro, que se ha dado a nivel nacional, que con sus pros y sus contras, ¿verdad? Con sus altas y bajas, lo que se llama el Consejo Interreligioso. El Consejo Interreligioso, que hay muchos en el país, es una vamos a decirlo así, un movimiento de una institución o no está constituida aquí en Querétaro legalmente, pero nació a raíz de la defensa de la vida, ¿no? Quienes creyentes y cristianos y no cristianos se preocuparon por defender la vida y defender la familia. Entonces surgió el Consejo Interreligioso, principalmente promovido por los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque no les gustan que llamen mormones, ¿verdad? Bueno, en fin, ellos fueron uno de los principales promotores, y porque se trata de hablar de las virtudes, una de sus virtudes fue su principal preocupación por la defensa de la vida, ¿no? Y han invertido dinero, esfuerzo y trabajo para que estos consejos se constituyan y se pueda defender la vida a nivel civil en los campos, en el ámbito político, ¿no? Entonces, pues sí, algo positivo de estos consejos es que, a pesar de que yo me sentaba como representante de la Iglesia Católica con mormones, con presbiterianos, con perdón, dije otra vez lo que no les gusta, mormones, dije con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
¿verdad? Pues el resultado era trabajar a favor de la vida, ¿no? Entonces, pero ese era un consejo interreligioso, no era un consejo ecuménico. ¿Puedo ayudar con otra cosa? No, gracias, Siri. No era, y eso nos quedaba claro, en el momento que yo me senté aquí me dijeron, este no es un consejo ecuménico, ¿no? A pesar de que había, porque ahí estuvo un judío un tiempo, porque no tenían interés en el ecumenismo, sino más bien tenían interés en trabajar en algo común para todos, que era la defensa de la vida y de la familia como temas principales. Ay, ya está, yo me cansé de hablar. Finalmente, la paz, ¿no? La paz en el logotipo de la comisión, y que también resume la naturaleza de la comisión, es el fruto de la unidad, es el fruto de todo lo anterior. Lo fruto de todo lo anterior es la paz, ¿no? Y de hecho, en aquella ocasión de aquel encuentro, hablamos de aquella cita de, a ver si aparece aquí. No, esto es lo del el plan diocesano. Porque el lema de aquel encuentro fue Efesios 4, llamados a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, ¿no? El fruto de tener identidad, de hacer diálogo, de trabajar en unidad es la paz, ¿no? Entre todos los hijos de Dios. Y es lo que San Pablo menciona como el vínculo que podemos tener todos los seres humanos. Es decir, deseamos la paz, ¿no? De hecho, esto en el campo teológico pues es como muy parecido a lo que es el reino de los cielos, ¿no? La Eucaristía está llena de alusiones o deseos de paz, ¿no? Mencionamos la palabra paz en la Eucaristía 5 o 6 veces. Es el deseo de Jesús, ¿verdad? La paz en los corazones, ¿no? El saludo del resucitado, que la paz esté con ustedes, ¿no? Por eso la he incluido dentro de este logotipo de la comisión, ¿verdad? El deseo de Dios es la unidad y la paz. Paso, espero que no sea ya demasiado bla bla bla. Todavía tengo otro esquema, ¿puedo? ¿O ya? ¿Se cansaron? ¿Hacemos un corte? ¿Vamos a comercial? ¿Hacemos una dinámica? ¿Baja el río? Esto ya lo puse, me falta otra imagen es esta, de PowerPoint. Se levantan, se estiran, baja el río, baja el río. Lo que voy a poner en este cuadrito es un resumen que hizo, no es mío, es del, no quiero presumir de lo que no es mío, es del padre Amatuli, que en paz descanse. Quiero darle, creo que es este. Ajá, ahí está. Lo coloca en un librito que él tiene que se llama Ecumenismo y Apologética, dos caras de una misma medalla, una misma moneda. Y ahí coloca, miren, el padre Amatuli, de origen, misionero, ¿verdad? Él estudió dogmática, era teólogo en dogmática, ha sido también, pues, a veces criticado por su manera de escribir, pero pues sí que él escribía para la gente, pues, no para los teólogos, ¿no? Ese es algo que hay que resaltar, ¿no? Yo sé que era una persona preparada, una persona de fe. Tuve el honor de conocerlo en la Ciudad de México cuando yo estudié allá comunicación, y estudié con el que ahora es el superior general de los apóstoles de la palabra, y ahí tuve el gusto de conversar con él, con el padre Amatuli. Esto lo digo para decir que este cuadro que él ha hecho, él lo hizo, es una persona preparada, estudiada, y además que trabajó en este campo durante muchos años. Una persona que en algún momento fue controvertida para los obispos y criticada. Los destinatarios, aquí tenemos 3 columnas: apologética, el ecumenismo y diálogo interreligioso. Me voy ya rápido, ya con esto voy a terminar. Los destinatarios en la apologética son los
principales, como he dicho hace ratos, los católicos para fortalecerlos en la fe. En un segundo momento serán los no creyentes que van a escuchar a los católicos para dar razón de su fe. La apologética, por supuesto, repito, no es estar a la defensiva, pero si hace falta decir una palabra, la diremos con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 3:15, ¿no? Con amabilidad y con la fuerza del Espíritu. En el ecumenismo, ¿verdad?, serían los católicos para capacitarlos en el diálogo con los que piensan diferente a nosotros, católicos, no católicos, y vamos a decir, nuevos movimientos religiosos que no conocemos muchas veces y que muchas veces, Dios mío, es cosas más extrañas, perdón por esta expresión, pero se ven cosas muy extrañas. Dicen somos cristianos, pero bueno, es que aquí me faltó decir algo muy importante en el ecumenismo y que no lo tengo aquí escrito. Déjenme ver si lo tengo o no lo tengo. No lo tengo, pero lo voy a decir. Cuando hablo de ecumenismo, ¿quiénes participan en el ecumenismo? ¿O con quién hacemos ecumenismo? Bueno, primero con quien se deje, pero principalmente a nivel, vamos a decirlo así, la iglesia a nivel institucional hace ecumenismo con realidades religiosas que tienen dos características. Se dicen cristianos, creen en la Santísima Trinidad y profesan a Jesucristo como amo y Señor. ¿Ok? Se dicen cristianos, creen en la Santísima Trinidad y profesan a Jesucristo como amo y Señor. Principalmente con ellos se hace el ecumenismo porque con ellos hay posibilidad, a nivel doctrinal, mucho más posibilidad de diálogo y de acuerdos. Quienes profesan la Trinidad, porque hay personas, o más bien realidades religiosas que no profesan la Trinidad. Incluso para estos, hay algunos de ellos cuyo bautismo es válido, es decir, ya están bautizados. Y lo que se hace cuando llegan con nosotros, pues es que de ahí viene una diferencia y ya meterme en camisa de 12 varas cuando eso es matrimonio mixto, matrimonio dispar, ¿no? Porque reconocen a Jesucristo como amo y Señor, creen en la Trinidad y se denominan cristianos. Ok, eso era lo que me faltó decir del ecumenismo. Objetivos en apologética es prevenir la división. La apologética está para prevenir la división, primero. Y claro, también está para rescatar a los hermanos que andan perdidos en su fe y que están abiertos al diálogo. Pero primero es prevenir la división, ¿no? Entonces, principal objetivo de la apologética, hay que prevenir la división. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues catequizando, evangelizando, conociendo los fundamentos de la fe, etcétera, etcétera. Aquí vienen los medios: fortaleciendo la identidad de la fe, conociendo los fundamentos de la fe, conociendo la respuesta de los ataques de las sectas o movimientos religiosos, o quien nos cuestione, así sea el primo, el sobrino, el universitario que se cree muy inteligente y que es poco amable e irrespetuoso. No me acordé de algo, pero no lo voy a decir. Esos son los medios de la apologética. Esos son los objetivos. Principal objetivo, prevenir la división. Y ya después de paso, rescatar a los que dejen ser rescatados. Pero primero, prevenir la división. El ecumenismo tiene como destinatarios a los católicos para capacitarlos al diálogo, y el objetivo es restablecer la unidad, principalmente entre los cristianos, principalmente con estas tres características. Se dicen cristianos, creen en la Trinidad y reconocen a Cristo como amo y Señor, como Dios, como Hijo de Dios. Y los medios, la oración, valorando la riqueza del otro, participando en acciones comunes que promuevan a las personas, congresos, etc. El diálogo interreligioso, los destinatarios son las religiones no cristianas. Estas realidades eclesiales, ¿verdad? Por ejemplo, he dicho principalmente las religiones monoteístas como el Islam y el judaísmo. El objetivo es buscar el bien común, ¿no? No queremos imponer, no queremos, el objetivo del diálogo interreligioso es buscar el bien común, la paz. En ese sentido no vamos a visualizar a la iglesia yo sentado con el señor musulmán diciéndole, ¿sabes qué? Estás mal y lo mío es bueno, ¿no? Los medios, temas comunes, ¿verdad? La fraternidad, dice, aquí decía en el plan diocesano pastoral, haciendo convenios de interés social, ¿verdad? Podemos trabajar juntos por el bien de la humanidad en muchos campos. De hecho, Fratelli Tutti, el último documento
del Papa habla mucho en esta reflexión. Mi hermano es también el que está del otro lado del mundo. Primera de las cosas que dice Fratelli Tutti, mi hermano es aquel que está del otro lado, aunque no piense igual que yo, es mi hermano. Fratelli Tutti lo remarca mucho, ¿no? Sigo la misma, ya cambié. La actitud en la apologética es la fidelidad a Cristo y a su iglesia. Quien hace apologética tiene que tener como actitud ser fiel, porque si tú haces apologética y dices, bueno, igual, no se trata de que yo sea un poquito como tú y tú como yo, ¿no? Para llevarnos bien. Eso se llama irenismo, ¿no? El irenismo es la falsa paz. Es cuando yo dialogo con un hermano, por así decirlo, no sé, un testigo de Jehová, y le digo, mira, está bien, mira, para que nos llevemos bien, yo voy a aceptar que nuestra reunión, que yo voy a dejar de creer un poquito en la Virgen de María, ¿verdad? Y tú crees un poquito más, no sé, en los sacramentos, ¿no? No es negociable eso, ¿no? Por eso es que decimos que tenemos que tener bien clara nuestra identidad, que tenemos que conocer nuestro fundamento, respetar al otro, pero ser fiel a Cristo. No hay de otra, es la actitud. En el ecumenismo la actitud es la comprensión hacia la propia debilidad y hacia los demás. Cuando estamos hablando de la división entre los cristianos, tenemos que comprendernos, ¿no? Es decir, aquel hermano que se fue de nuestra Iglesia Católica por nuestra falta de testimonio, esto lo digo como principal medio, primero por nuestra falta de testimonio, porque quien se va de la Iglesia primero es por la falta de testimonio. Sí, también se van porque los confunden, pero primero es por la falta de testimonio, porque muchas personas que son fieles a la Iglesia de Jesucristo más por amor que por teología, ¿no? Y cuando no se ven cobijados por nosotros, por supuesto que van a donde los cobijen, ¿no? Yo no estoy haciendo de menos lo que he dicho anteriormente, que hace falta conocer nuestra fe, pero se supone que conocimiento de la fe nos lleva a dar testimonio y a ser más amables y a ser más acogedores del otro, ¿no? Porque ¿de qué sirve de que un hermano venga con nosotros? Me pasó un caso en Peñuelas, bueno, ya dije dónde, no importa, de una familia, ¿verdad?, que regresó a su fe católica, pero no fue porque yo fuera un gran apologeta, fue porque sintieron bueno, yo me sé débil y ustedes me conocen, te llegué enojado. Tengo mis debilidades, por supuesto, yo sé que no soy siempre amable, pero sintieron un trato diferente. Se habían hecho testigos de Jehová porque el día que murió su mamá no los atendimos. Entonces el pastor regresan a la Iglesia Católica porque allá el pastor, o no sé cómo se llame, debía de saber, otra vez los maltratan porque ellos no les permiten, esto es honor a lo que me dijeron, esta familia, no les permiten convivir en fiestas con personas que no sean de su denominación. Y yo les decía, ¿a poco es cierto eso? No puedo creer. No, pues que sí, ¿no? Entonces ellos, no sé, pues yo digo que no puedo decir de casualidades, sino de lo que Dios predispuso, la providencia dispuso que vivieran, que tuviéramos un encuentro humano, ¿verdad? Porque no fue catequético, un humano, su familia y un servidor, y sintieron el interés de volver a la Iglesia Católica. Después me di a la tarea de dar un par de visitas a su familia, escucharlos, tratar de orientarlos, por supuesto, de delegar un catequista para hablar de la parte teológica, pero lo que fue así, el punto de lanza fue el maltrato, lo que los llevó, y a la acogida, lo que los hizo regresar. Por eso digo que es la comprensión hacia la propia debilidad y a la debilidad de los demás, en la actitud que debemos de tener en el ecumenismo, una de las actitudes. Claro que va bañadísimo del Espíritu Santo y del conocimiento y todo esto. En el diálogo interreligioso pues no hay otra más que el respeto y el amor por el que es diferente a mí, que ha nacido distinto a mí. La Lumen Gentium dice que, por ejemplo, había una duda, ¿no? A ver, ¿un musulmán se va a salvar? ¿No? Y ya ven que mal aplicado pues estoy para varias horas, ¿no? Pero lo van a decir. Mal aplicado el extra ecclesia nulla salus, un término en latín que significa que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Entonces, algo pues, un poco medio mal entendido,
o a lo mejor así creído en la cultura católica, antes del Concilio Vaticano II, ¿no? De esto tiene una anécdota el padre Carlos G. Vallés, un autor prolífico de varios títulos espirituales. A mí me encanta cómo escribe porque es una persona que ha dialogado con las otras culturas. Él estuvo en la India muchos años, el padre Carlos G. Vallés, y me encanta cómo se relacionó con la gente de allá, cómo él rescata los valores de la cultura de la India y cómo como ser humano se relaciona ahí. No tengo el honor de conocerlo, todavía vive, creo, tendrá como 80 años el padre Carlos G. Vallés. Ya me perdí por estar hablando. El diálogo, el respeto y el amor. Estoy en esa actitud del diálogo interreligioso. Es lo principal, ¿no? Cuando hay respeto y amor por el otro, las cosas fluyen y el Espíritu Santo actúa y forma la fraternidad que Dios quiere. Estaba diciendo de que fuera de la iglesia no hay salvación y que antes del Concilio Vaticano II esto era como una cosa más arraigada, como esto de que, a ver si no escandalizo a nadie con lo que voy a decir, como esto de no hacerle funeral a los que se suicidaron, ¿no? No, es que cómo se suicidó, espérate, entiende lo que dice el derecho canónico, lo que dice el magisterio de la iglesia. Una persona que se quita la vida está bajo una presión impresionante que atenúa o llega a disminuir la culpa casi totalmente, ¿no? Nadie se suicida por puro gusto, ¿no? En fin, igual la idea de Ecclesia nulla salus, ¿no? Que fuera de la iglesia no hay salvación. Esta frase se aplica para los católicos, y esta es fuerte, ¿eh? Para los católicos, que conociendo su fe, así dice el documento, debería haber atacado la cita del Lumen Gentium, que conociendo que la iglesia de Cristo ha sido fundada, que la iglesia católica ha sido fundada por Jesucristo para la salvación, conociendo bien su fe, aún así se salen, para ellos se le aplica esta Ecclesia nulla salus, porque Dios te dio ese don y lo conociste y aún así te vas. Híjole. Pero no se puede aplicar este mismo término para quien nació y vivió todo el tiempo en una cultura musulmana. Quien nació y lo único que conoció fue el Islam, el judaísmo. Dios no va a pedir cuentas de un don que no te ha dado. No. Y el magisterio de la iglesia, por ejemplo, en el documento de la Lumen Gentium, nos explica esto, ¿no? Fuera de la iglesia sí hay salvación en quienes no conociendo la iglesia de Jesucristo, dice el documento, quienes no conociendo y nacido en otra cultura buscaron a Dios de modo sincero, ¿verdad? Y ejercieron el amor y la fraternidad, porque Dios ha sembrado la semilla del verbo en todas las culturas. Y si hay claro que hay posibilidad de salvación para un musulmán que buscó con sinceridad a Dios y que nunca conoció a Jesucristo. Pero volteamos la tortilla y vemos a nosotros los que hemos conocido a Jesucristo y se nos han dado los medios de salvación. Híjole, ahí sí está duro el Ecclesia nulla salus, porque de nosotros decíamos cuando estamos estudiando teología, híjole, hay algo que se llama ignorancia culpable, ¿no? Y entre más conoces, más comprometido estás con el Evangelio, entre más la verdad te sea expuesta, porque es decir, se te están dando dones, como la parábola de los talentos, ¿no? Al que más se le ha dado, mucho se le exigirá. Y luego dice este pasaje bíblico, dice, en cambio el que se le ha dado poco recibirá pocos azotes. Así lo dice. O sea, sí hay teológicamente un fundamento y Dios pide cuentas a quien les ha dado esos dones y no a quien no se los ha dado. Por eso sí hay posibilidad de salvación para quien no les ha dado sus talentos. Esto lo he dicho en el diálogo interreligioso, hablando del respeto y el amor que debemos de tener por un miembro de la comunidad del Islam o un judío, por así decirlo. El valor en la apologética es la verdad. Vamos a buscar la verdad. En el ecumenismo es el amor y en el diálogo interreligioso es el amor. Ya puedo ir rápido. Los peligros en la apologética. Sí, peligro, sentido de superioridad. Es algo que nos va a merodear siempre cuando un poco sabemos de un tema. Es la soberbia, es sentirme más porque sé más, el desprecio por el otro o el maltrato incluso, ¿no? Y pues de eso tenemos que estar bien atentos porque siempre vamos a tener esa tentación, por más que digamos, no es cierto, eso es lo que yo creo, ¿no?
es el peligro. El peligro en el ecumenismo es caer en el sincretismo, es decir, lo que había mencionado hace rato, es una falsa paz donde no hay problema, mezclamos cosas como alguna vez el padre Toro decía, ¿no? Un falso ecumenismo, que porque aquí es una comunidad ecuménica, yo los encontré, que dejaron de rezar el rosario, que para estar en paz con los otros, el padrecito no se metía porque no quería defender, no tenía fundamentos para defender su fe, etcétera. El ecumenismo tiene como uno de los peligros caer en el sincretismo, es decir, hacer una mezcla, o caer en la falsa paz. Por no incomodarme, yo no defiendo lo mío. Yo no te doy razón de mi fe. Sí, no hay problema. Si estás bien tú, yo no. Y finalmente, el peligro en el diálogo interreligioso pues es romper los caminos de la paz, de la unidad. El pecado de omisión. Si podemos hacer juntos algo bueno por el mundo, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues ya con esto termino. Muy bien, muy bien. Gracias, Padre, muy amable. Gracias. Pues miren, para aquellas que no sabían lo que era esta comisión, el Padre Jesús ha dado una explicación amplia, testimonial, muy clara. Y los invitamos precisamente para que en el transcurso de esta semana ustedes estén enterando puntualmente en cada uno de estos temas. Así es como va a ser. El Padre Jesús acaba de abrir propiamente el camino de esta semana con esta semblanza, este panorama. Pero los invitamos, por favor, para que estén en el transcurso de esta semana escuchando los diferentes temas, que son muy interesantes. Les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias. Hasta luego. Padre. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches.